Cristiana Efesios 4:23. Y bueno, estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 14 de junio de este 2026, 8 en punto de la noche. Milena, ¿cómo te va? Bien, gracias, pastor. Como corre el tiempo, ¿no, pastor? Sí. Un abrazo a la distancia. Buenas noches a todos. Bien, antes de arrancar, Milena, un saludo allá en Colombia a la gente que nos escucha. Hoy se está celebrando el Día del Padre. El Día del Padre. Allá en Colombia, un abrazo para todos allá. En Colombia, un abrazo para ellos. Bueno, antes de arrancar, vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor este tiempo. Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor, por una oportunidad más que nos regalas a través de los micrófonos de Radio Urbano, Señor, de llegar a tantas personas dentro y fuera del país, Señor, con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor, siempre con ese anhelo en nuestro corazón de que esta semilla, que es tu palabra, pueda caer en una buena tierra, Señor, buenos corazones, y que la gente dé esa oportunidad de que tu palabra pueda hacer ese objetivo, pueda dar ese fruto que tú anhelas en cada uno de esos corazones, Señor. Así es que disponemos nuestro ser a recibirla en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, usted puede comunicarse con nosotros a través de un teléfono que es 8677-4229. 8677-4229, para que ahí mande su nombre, su mensaje, de dónde nos está escribiendo. Y si están fuera del país, pastor. Si están fuera del país, nada más le pone signo más, 506-8677-4229. Signo más, 506-8677-4229. Recordarle a toda la gente, mire, que este número es el número que nosotros tenemos habilitado ahí para que nos puedan escribir. Entre semana, ¿no, Entre pastor? semana, cualquier hora, reportar sintonía, proponer temas, hacer preguntas, bueno, lo que usted quiera ahí en ese número, ¿no? Ese es el número del programa. Bien, vamos a arrancar entonces, no sin antes saludar, mire, a nuestros amigos de los centros penitenciarios en la cárcel La Reforma, allá en Puesto 10, Adulto Mayor, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, en La Leticia, San Carlos, Guapiles, la cárcel de mujeres, bueno, todos los muchachos que sabemos que ellos se la ingenian, mire, para escuchar el programa. Un abrazo para ustedes, ¿no, pastor? Así es, radiecitos de baterías, animarles, no es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar. Radio Urbano es que FM 106. 105.9 o 106 de la FM. Ajá, ok, pastor. Bueno, vamos a arrancar, Mile, entonces, con lo que traemos para ustedes hoy, que nos rinda este tiempo. Nosotros muchas veces, tal vez si usted nos ha escuchado antes, y si no, pues si es primera vez que nos escucha, hacemos mucho énfasis en la importancia de las preguntas. Mire, muchas veces lo hemos dicho porque consideramos que el hacerse preguntas es un método efectivo de aprender, ¿no? De hecho, los niños así aprenden, ellos preguntan y preguntan y preguntan y las preguntas obviamente generan respuestas, las respuestas están llenas de conocimiento y el conocimiento pues lo ilustra a uno, le permite crecer, ¿no? Dios ha usado, digamos, a lo largo de la Escritura esta técnica de las preguntas. Si usted lee el Antiguo Testamento, hay una cantidad de preguntas que Dios hace al hombre, en el Nuevo Testamento también, y no es para llenarse de conocimiento, que uno diga, bueno, Dios, ¿por qué pregunta si se supone que Él es omnisciente, Él todo lo sabe, entonces ¿para qué pregunta? O sea, Dios no pregunta no porque no sepa, ni que Él necesite llenarse de conocimiento, sino que cada pregunta que Dios nos hace, o cada pregunta que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos hace, es precisamente para que nos lleve a meditar, ¿no? O sea, cuando la primera pregunta que Dios le hizo al hombre, imagínate, le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Pero no era porque Dios no supiera dónde estuviera, sino porque para que Adán se pesara y supiera que el lugar donde él estaba y la condición en la que él estaba no era la adecuada o no era lo que Dios esperaba de él, porque imagínate que él se estaba escondiendo, ¿no? Sí. Y además de estar escondido estaba lleno de miedo, porque sabía en su corazón que había hecho algo malo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo también lo usó en su ministerio, o sea, la Biblia registra más de 100 preguntas en la Escritura que Jesús hizo, mire, muchas de ellas, ¿no? Y todas ellas siempre nos llevan a reflexionar, ¿no? Aquí yo traigo alguna muestra de ellas para que ustedes vean que cada pregunta que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo era precisamente para ponernos a reflexionar. Por ejemplo, Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eso es una pregunta que nos lleva a nosotros a reflexionar, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hay muchas cosas que realmente, pues nosotros no están en nuestras manos, o sea, nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 12:29 dice, ¿por qué
¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes y primero no le ata? ¿Acuerdan alguna discusión cuando se argumentaba que lo que el Señor hacía era por obra de los demonios? Entonces el Señor le hace esta pregunta precisamente a los fariseos que lo acusaban, diciendo que uno cuando va a entrar a una casa a saquearla y esa casa es de un hombre fuerte, pues uno no podría saquearla si primero no lo inhabilita, digámoslo, no lo ata, ¿no? No lo noquea. Exacto, ¿no? Por ejemplo, Mateo 12:48 dice, respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, le dice, pero ¿quién es mi madre? No, todo el que hace la voluntad de mi padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Entonces son preguntas para que uno medite, ¿no? Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, pero ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar, no? Y así hay una cantidad de preguntas, ¿no? ¿Por qué me llama Señor? Y si ustedes no hacen lo que yo les digo, preguntas que el Señor hacía, ¿no? Imagine esta que está en Juan 3:12 que dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? No. Tremendo, ¿no? Entonces, para destaparse el entonces cerebro, es una técnica efectiva, mire, de aprender, pero cuando las preguntas vienen de Dios hacia uno, entienda, no es porque Dios no sepa, sino porque hay una necesidad de que uno se pese, ¿no? No, y que se ubique, pastor, realmente. Exacto, y que uno se ubique realmente donde está, ¿no? Entonces, en línea a todo esto que estamos hablando, hay una realidad en los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora. Ahorita que dije la fecha, Milena decía, ¿cómo pasa el tiempo? Ya hoy es 14 de junio. Y cuando pensemos, mire, ya el junio se fue y viene julio y con esto del mundial, pues los días no duran nada porque se acaba un partido y empieza otro y con 4 partidos diarios, pues no creo que junio y julio sean meses que duren mucho, ¿no? Entonces el tiempo corre mucho y generalmente cuando uno cumple años, hay un saludo para todos los que cumplieron años hoy en la iglesia. Así es. Cuando uno cumple un año, mire, valdría la pena uno preguntarse, ¿no? ¿Será que uno está cumpliendo un año más o será que uno está celebrando un año menos? Bueno, depende de cómo uno lo vea, ¿no? Como lo veas tú. Entonces es una pregunta válida, ¿no? Cuando a uno le preguntan ¿cuántos años tienes? Uno diría, ¿será que me están preguntando los que ya pasaron o los que me faltan, ¿no? Como le preguntaban a Galileo Galilei, ¿te acuerdas? Sí. Hay una ilustración que siempre hacemos en la iglesia de Galileo Galilei. Galileo Galilei era un astrónomo muy famoso, una eminencia, ¿no? Viejito él, pues imaginen ustedes esos científicos que andan todos con el pelo largo y esa barba blanca y le dijeron, maestro, ¿usted cuántos años tiene? Y él dijo, bueno, yo creo que yo puedo tener unos 10 o 15. Y la gente decía, guau, pero ¿cómo? Con ese pelo blanco y todo eso. Y dice, sí, es que efectivamente yo tengo los años que me faltan por vivir, porque los otros ya no los tengo, como tampoco se tiene el dinero que se ha gastado, ¿no? Entonces, sabia respuesta, ¿no, Mili? La Entonces, oportunidad que has perdido tampoco la tienes. Exacto, hay muchas cosas. Entonces, en las cosas de la vida, ahora que Milena menciona eso, pues hay cosas que uno pierde y hay algunas que uno las puede recuperar, ¿no? Así es. Por ejemplo, hasta la familia inclusive, Milena, hay gente que pierde su familia, pero a veces con esfuerzo y dedicación pueden recuperar algo, ¿no? La estabilidad económica, un mal negocio, uno puede recuperarse, un bien material, uno lo recupera, ¿no? En el plano espiritual también hay cosas que uno puede recuperar, por ejemplo, el testimonio, que es difícil, cuesta. pero que se puede recuperar, se puede, ¿no? Amén. El respeto, la imagen, la misma salvación, mire, es algo que usted puede perderla, pero que usted la puede recuperar, porque con una decisión se pierde, pero con una decisión se recupera también, ¿no? La salud. Así es. En estos días, ¿se acuerda que estuvimos hablando de Lucas 15? Y no sé si fue aquí o en la iglesia, de que era como el capítulo de los objetos perdidos en la Biblia, que habla de la oveja perdida, el hijo pródigo, de la moneda de oro. Pero bueno, el caso es que hay cosas que no se recuperan. Tú lo acabas de decir ahora. El tiempo que se fue ya es un tiempo que se perdió, ya eso no se recupera. La oportunidad. Las palabras que uno dice, mire, ay, es que yo no quería decirlo. Pero no, ya lo que se dijo, ya por más que uno haga los intentos digamos, de restaurar y todo eso, ya la palabra dicha es algo que ya no se recupera. Las oportunidades que tú decías ahorita. Porque uno le dice, pastor, pero a uno todos los días le salen oportunidades. Sí, tal vez le salgan nuevas oportunidades, pero aquella oportunidad que usted dejó pasar, ya eso no se recupera, ¿no? Sí. Y en lo espiritual, mire, hay algo que si se pierde ya uno no lo recupera, que es el alma, ¿no? Digamos, por eso es que dice que el que pierde el alma lo pierde todo, ¿no? El alma es algo que si usted la pierde, cuando hablamos de perder el alma es que ya usted murió sin Cristo, ¿no? Porque mientras usted esté vivo, mientras hay vida, hay esperanza, ¿cierto que sí? Porque mientras uno esté vivo, uno dice buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Mientras usted esté vivo, usted lo puede hacer. Pero
cuando usted muere sin Cristo, usted pierde su alma y ya no la va a poder recuperar y créame que ha perdido todo. Porque nada más para la gente que no tiene claro exactamente lo del alma, recuerde que nosotros somos seres tripartitos, ¿no? Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y somos un alma. ¿Por qué decimos que somos un alma? Porque es en el alma precisamente donde se almacena toda la esencia de lo que somos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, las decisiones, nuestra capacidad de decidir. Todo eso está en el alma. Por eso es que el alma es la que está en juego. Porque el cuerpo, mire, cuando uno muere, va a la tierra. Del polvo viene uno y al polvo va. El espíritu regresa a Dios, que fue el que lo dio, pero el alma es la que está en juego y es la que va a juicio, ¿no? Y entonces ahí obviamente el Señor digamos, el Señor lanza dos preguntas relacionadas con esto del alma, ¿no? O sea, y es una pregunta que uno utiliza generalmente en campañas evangelísticas. O sea, si una persona se muere, ¿a dónde va el alma, no? A veces uno utiliza esa herramienta, esa pregunta para preguntarle a la gente. Y acuerde que las preguntas son para que la gente piense, ¿no? O sea, realmente para que uno evalúe, ¿no? Si usted se muere hoy en día, ¿a dónde va su alma? Es una pregunta no hay preguntas entendible, tontas, ¿no, es una pregunta directa, es una pregunta que demanda una respuesta firme y que uno esté completamente convencido. No se debe contestar esa pregunta con ligereza. Acuérdate que la Biblia nos habla de que uno no debe hacer cosas con ligereza. Por ejemplo, uno no debería dejarse imponer manos con ligereza. Uno no debería cantar con ligereza, hay que cantar con entendimiento. Uno no debería orar con ligereza, uno debería orar con entendimiento. Esta pregunta es una pregunta que no se debería contestar con ligereza, se debería contestar con entendimiento, con certeza, ¿no? Vuelvo y la repito, si usted muere hoy, ¿a dónde iría su alma, no? ¿A dónde iría su alma? De eso vamos a estar hablando hoy precisamente, del valor del alma, ¿no? O sea, ese preciado valor que tiene nuestra alma, ¿no? Entonces, para eso quería leer un versículo. Es que a veces la gente no cree que se va a morir. Entonces, por eso es que tal vez esa pregunta que estás haciendo no la valora. Sí, bueno, ahorita más adelante le vamos a caer a eso, que Milena siempre me adelanta, ella es una alumna avanzada. Entonces, pero voy a leer un versículo que está en Mateo 16, 26, dice, ¿por qué? Dice, ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma, no? O sea, esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta que se está haciendo, que se hace, ¿no? O sea, ¿por qué? Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, no? Entonces, ahorita vamos a caer otra vez sobre este versículo que es el que nos va a llevar. Mire que ahí hay dos preguntas, ¿no? Vamos a desarrollarlas ahora. Pero para que nosotros tengamos, dimensionemos esto del valor del alma, quería yo mencionarles así rápidamente dos personajes de la historia, ¿no? Para que apoyados en lo que ellos vivieron y en lo que ellos representaron, nosotros podamos también, nos ayuden esas dos historias a darle respuesta a eso que acabamos de decir. Recuerde, las dos preguntas son, ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Y la otra pregunta es, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. Entonces, uno de esos personajes es Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un personaje que vivió entre el año 356 y 323 a.C., ¿no? ¿Quién era Alejandro Magno? Bueno, por muchos y durante muchos siglos, Alejandro Magno fue considerado como el estratega más grande de todos los tiempos. Para que usted tenga una idea de lo que fue Alejandro Magno, en 13 años forjó el mayor imperio de la historia. Dominó Grecia, la tierra de los faraones, Anatolia, por allá el Oriente Próximo, el norte de la India. Con 30 años, teniendo él 30 años, fue rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y de Persia, ¿no? Entonces, ese era Alejandro Magno. A él le gustaba que le llamaran Dios, porque él creía realmente que era una especie de Dios, porque era un monarca, un rey muy poderoso, era carismático, era seductor, bueno, era un guerrero, que le llaman de eso, usando el lenguaje, un guerrero cuajado, ¿no? O sea, básicamente la gente tenía de él solamente admiración, alabanza y también alguna que otra crítica, pero bueno, tuvo de todo, tuvo amantes y dicen los historiadores que entre esos amantes había de todo, ¿no? Hombres y mujeres, tuvo varias esposas,
2 hijos conocidos, pero realmente ningún heredero. Entonces, ¿qué pasó con Alejandro Magno? Bueno, él perseguía una gloria que nunca creyó suficiente, nunca había nada que lo llenaba, porque él tenía una formación militar tremenda, era bueno en retórica, en matemáticas, en literatura, en historia, en medicina. Era una persona preparada, se ejercitó en esgrima, en equitación, en tácticas de guerra. Era un excelente jinete, un guerrero implacable, mataba, saqueaba, aplastaba, arrasaba. Bueno, era todo un personaje, ¿no? Y usted dirá, wow, qué personaje. Y aquí lo interesante del asunto es cómo murió él, ¿no? Porque aunque sigue siendo un misterio, porque algunos dicen que fue envenenado y todo eso, lo cierto que se sabe de él es que murió envuelto en un vicio que tenía, que era el alcohol, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, imagínate todo lo que él dominó, todo lo que les dije ahorita, ¿no? Guerrero, táctico, jinete, implacable, le arrasaba y todo eso, y al final hubo algo que él no pudo dominar, que fue el alcohol como tal. Conquistó tanto a Alejandro Magno, pero al final no pudo conquistarse a sí mismo. O sea, entonces por eso dice esa pregunta que decía ya, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve conquistar tantas cosas si al final se pierde, ¿no? ¿De qué le sirve? Entonces, en este caso, esta historia de Alejandro Magno, un hombre tan poderoso como tal, al final fue dominado por él mismo, ¿no? No pudo conquistarse a sí mismo. Y hay otro ejemplo de un científico que se llama Stephen Hawking, no sé si se pronuncia así, sí, pero no sé si la gente se acuerda de él, que él era, digamos, estaba en una silla de ruedas, tenía una enfermedad ahí. Él murió de 76 años. Él fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Imagínese, era miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue titular de cátedra lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge. Recibió 12 doctorados honoris causa, fue galardonado con la Orden del Imperio Británico, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el 89, la Medalla Copley en el 2006, la Medalla de la Libertad en el 2007, Premio Fundación Fronteras del Conocimiento en 2015. Bueno, el caso es que el hombre fue catalogado como una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos, ¿no? Estuvo casado en 2 ocasiones, tuvo 3 hijos. Y justo antes de su primer matrimonio, cuando tenía 21 años, se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica. Eso fue agravando su estado a los pasos del año hasta que quedó totalmente paralizado. Y imagina que él tenía que comunicarse a través de un aparato que le reproducía algo de voz, digámoslo así, ¿no? Ahora, eso era él en lo natural. Ahora, y en cuanto a Dios, ¿qué pensaba él? Él pensaba que no había Dios, que no hay vida después de la muerte. Y él inclusive en un libro póstumo que escribió, él describió esto, él dice, Dios no existe, los extraterrestres sí existen y viajar en el tiempo sí podría ser posible, ¿no? Cuando se le preguntaba a él que cómo se creó el universo, pues él se dedicó al estudio de la teoría del Big Bang, a la teoría del todo, que eran 2 de sus más grandes aportes a la ciencia con los que intentó explicar el origen del universo. Ambas, obviamente, aunque bastante complejas, lo llevaron a una conclusión simple y contundente de que no es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo. Eso era lo que él pensaba, ¿no? ¿Cómo habrá vivido él? ¿Habrá muerto feliz? Bueno, yo creo que uno postrado en una silla de ruedas, sin poder hablar, sin poder mover, solamente como que parpadeando para poder hablar. Yo no creo, bueno, no sé ustedes, ¿no? Pero voy a dar una opinión personal. Yo no creo que ese pareciera ser un estilo de vida que alguien envidiaría, ¿no? Yo no sé ustedes que están escuchando, pero entonces volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿de qué les sirvieron todas esas condecoraciones? Yo en lo personal, no sé usted si comparte esa opinión, yo preferiría no tener ninguna de esas condecoraciones, pero vivir una vida sana, poder caminar, poder hablar, poder abrazar a los míos, ¿me entienden? O sea, ¿de qué les sirve todo eso, no? Lo más probable, lo más seguro es que este científico, pues tuvo, después de que murió, la oportunidad de comprobar si era verdad lo que él creía o no, de que Dios no existe, ¿no? O sea, bueno, allá él que quiso, por una decisión personal, esperar hasta su muerte para poder comprobar aquello que él decía que sí existía o no, ¿no? Entonces, pero bueno, ya Dios en su soberanía, pues sabrá con él qué es, y aunque nosotros sabemos obviamente que si usted muere rechazando a Dios, pues cuando usted esté en una eternidad no lo va a encontrar tampoco. Y como Dios es justo y Dios es un Dios de amor, pues obviamente no te va a obligar a ti a que estés en una eternidad con Él cuando tú no quieres estar con Él. Entonces por eso hay un lugar donde Dios no está para que vayan todas aquellas personas
que por voluntad propia han decidido ir a un lugar donde no esté Dios, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Seguir en lo nuestro, ¿no? Advertir, hablar de la existencia del infierno, pero como lo hizo Jesús, ¿no? ¿Cómo lo hizo Jesús, Mile? Con contundencia, con base bíblica, describiendo lo tormentoso que es ese lugar y qué hay que hacer para ganarse el pasaje a ese lugar, ¿no? Y cómo evitar ir a ese lugar de tormento, ¿no? Entonces, con bases bíblicas, no con las fantasías de testimonios de personas que dicen haber ido al infierno. Mire, que hay gente que pareciera, toman eso como un juego y decir, es que tal persona como estuvo sí, que estuvo 3 días y 2 noches en el infierno y entonces ahora viene a contar todo este domingo, no se lo pierda a las 10 de la mañana, $10 la entrada, sepa cómo es, eso es pura fantasía. Eso no fue el Señor, y el Señor pudiendo contarlo como es, mire, porque Él todo lo sabe, simplemente se limitaba a advertir, ¿no? A que la gente entendiera que eso es real, ¿no? Ajá. Y también a decirle a la gente que la vida eterna está al alcance de la mano también. Amén. Al alcance de una decisión. Sí. Como le decía Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, ahí está, tienes que echar mano de ella, decídete, ¿no? ¿Me entiende? O sea, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Gentes como estas habrá, mire, que sigan diciendo que no hay Dios y que nada los va a convencer, pero nosotros tenemos que seguir. Lo más delicado y doloroso y que es para llorar es que demasiada gente cree en esto. Entonces, cuando dices tú $10, eso se amontona porque así es el ser humano. Eso se llena, mire. Sí, entonces, qué duro es eso. La gente no le cree a la Biblia, pero prefiere creerle a una cantidad de charlatanes que vienen con cosas de las cuales Dios no enseñó, Cristo no enseñó, ¿no? O prometen un cristianismo liviano, un cristianismo light, un evangelio de Cristo que no es el evangelio de Cristo, donde no hay que hacer ningún esfuerzo, donde Dios nos ama como seamos. Entonces, todo eso es una cantidad de fantasías. Recuerde, el consejo que siempre le damos a la gente que nos escucha, a la gente que nos sigue es, cuando usted escuche algo de alguien que está diciendo, péselo a la luz de la palabra, pregúntese, recuerde lo que estamos hablando de las preguntas, pregúntese, ¿esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Esto lo enseñaron los apóstoles? ¿Esto está respaldado por la Biblia? ¿Esto está alineado a la naturaleza santa de Dios? Si alguna de esas preguntas es no, deséchelo, eso no tiene nada que ver. Sí, no edifica. O sea, es tan delicado el asunto, mire, que el mismo Pablo, ¿sabes qué había? Digamos, obviamente, espiritualmente lo más grande es Dios, ¿no? En sus 3 manifestaciones, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Después de Dios, espiritualmente lo más majestuoso, ¿sabes qué son? Los ángeles, ¿entiendes? Entonces, por eso Pablo, tratando de advertirle a la iglesia de Gálatas, les dice, vea, estoy preocupado, estoy parafraseando, ¿no? Estoy preocupado porque es que no sé qué pasó con ustedes y ya se les había presentado el evangelio y van bien y fácilmente se han dejado persuadir. Así o sea, es. Entonces les dice, vea, se las voy a poner así, dice Pablo. Ajá. Si ustedes ven un ángel, entendiendo lo que significa un ángel, mire, si ustedes ven un ángel bajar del cielo, y si ese ángel les trae un evangelio que no es el de Cristo, sea anatema. Imagínate lo delicado del asunto, ¿no? Que sea maldito. Pero la gente le cree una cantidad de cosas que no tienen ningún sustento bíblico, ¿no? Exacto, su vida, que no quiere hacer cambios, no quiere pagar un precio. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia, Mile? Seguir en lo nuestro. Hay que perseverar, hay que predicar a tiempo, fuera de tiempo. Así es. No una vez, 2 veces, 3 veces, hay que seguir insistiendo, ¿no? Que si el Señor nos llama algún día a su presencia, o que si Él viene, lo más probable es que nos llame primero, nos encuentre haciendo aquello que nos dejó haciendo. Bienaventurado el siervo, que conociendo la voluntad de su Señor, y cuando éste venga a buscarlo, lo encuentre haciendo lo que lo dejó haciendo, ¿no? Es ahí lo delicado del asunto. Como hablabas hoy ahí en el culto, que hay corazones cauterizados, endurecidos. Entonces, claro, ellos ¿qué van a hacer ese cambio, pastor? Si realmente no quieren cambiar sus vidas, entonces se van a lo más fácil, lo que dices tú, que el Señor te quiere así, que bueno, que haga esto y siempre la palabra ha dicho, haga una cosa sin dejar de hacer la otra. Así es. Pero no, con un corazón endurecido, poco sensible, no vamos a aprender nada. Estamos jugando a la iglesita. Sí.
Pero bueno, el caso es que no se desanime si usted es de esas personas que predican, no, acuerde que así le pasó a Jeremías. Jeremías fue con una misión del Señor de llevar la palabra y Jeremías hacía preguntas como decía, bueno, pero yo a quién le hablo, ¿a quién le predico si nadie me quiere oír, esta gente no ama la palabra, bueno, tantas cosas que hasta él tenía esos sentimientos y lloraba. Ezequiel hablaba de los huesos secos. Y hasta que el Señor le dijo, hey, Jeremías, tranquilo, tú haz lo tuyo. Sí. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Sí. No te desanimes, si tú te convirtieres, tranquilo que yo te restauro, o sea, yo vuelvo a poner en ti ese ímpetu, esas ganas, o sea, usted no se desanime, hay que seguir adelante. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es predicar, que es llevar la palabra, que es advertir, que es exponer, que es aconsejar, que es tratar de persuadir, pero bueno, al final todo va a ser una decisión personal. Pero bueno, vamos a entrarle, Emilia, a las dos preguntas que estábamos ahorita. Hicimos como una antesala con estos dos personajes que son reales, ¿no? Usted puede ir, el que diga, eso no eran fantasías, no, vaya, busque a Alejandro Magno y busque a Stephen Hawking, búsquelos, quiénes eran, qué creían, cómo murieron, ¿no? Y usted podrá sacarse sus conclusiones. Pero bueno, habíamos leído ahora un versículo que estaba ahí, que leímos, que dice, pero ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿no? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, vamos a quedarnos en la primera primero, ¿no? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere? Nosotros estamos en una sociedad, Mili, que se caracteriza por aquello de que dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Y te diré cuánto vales, ¿no? Bueno, también existe aquel día, dime con quién andas y te diré quién eres, pero como estamos hablando aquí del valor del alma y todo eso, pensemos en eso, cuánto tienes y te diré cuánto vales, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, pues se desarrolla esa necesidad de acumular riquezas, ¿no? De tener, y no solamente de tener, ahora, y de una vez lo dejo claro, ¿no? No es que sea malo tener riquezas, porque acuérdate, Dios no tiene problemas con el dinero, o sea, Dios no tiene problemas con el dinero, o sea, el problema es el amor al dinero, la avaricia. Es el principio de todos los males, ¿no? Pero Dios no tiene problemas, o sea, de hecho, estamos llamados a que uno prospere. Primeramente, prosperar en el sentido de avanzar en el propósito de Dios, y en la medida en que usted avance en el propósito de Dios, pues hay muchas cosas en su vida que se van a ordenar, entre ellas las finanzas. Esa es la idea, ¿no? Sí, la salud. Pero bueno, pero sí estamos en una sociedad en la cual hay mucha codicia, mire, hay esa necesidad, ¿no? de acumular, ¿no? De tener reconocimiento y que la gente me reconozca y que yo sea una persona alabada y todo ese asunto de tener títulos. Insisto, no es que no sea bueno tener títulos, claro, hay que estudiar, hay que esforzarse, pero uno no se debe dejar deslumbrar de que eso es lo más importante, ¿no? Eso es importante, pero no tiene por qué ser lo más importante. Esa es la idea, ¿no? Y no es que sea malo, ¿no? El tema es centrarse en eso. Acuérdese de lo que el Señor decía, es que esta gente me han dejado a mí y se han construido cisternas rotas. Una cisterna rota que reemplace a Dios, que es el fuente de agua vida, puede ser eso, el estudio, el trabajo, que es bueno, insisto, quiero dejar eso bien claro. Es bueno estudiar, es bueno trabajar, es bueno tener sus cosas. ¿A quién no quiere tener una mejor casa cada día, mejor carro? Pero la Biblia aconseja dos cosas, mire, disfruta lo que tienes hoy, gózate con lo que tienes hoy. Mañana si tienes algo mejor, qué bueno, lo gozarás, pero gózate con lo que tienes hoy y no codicies, es decir, no anheles de una manera desmedida algo, ¿no? Esfuérzate. Y la Biblia también dice, hay que trabajar porque el que no trabaje, que no coma, ¿no? No coma. Entonces, hay esa necesidad de acumular y de acumular y de acumular, ¿no? Entonces, hay que entender, ¿no? Que eso, como dice la palabra, uno tiene que ordenar lo natural con lo natural y lo espiritual con lo espiritual, ¿no? Entonces, en la medida en que uno haya sembrado para el espíritu, pues uno va a recoger para el espíritu. Entonces, recuerde, hay un principio que dice que las cosas naturales no te garantizan o no te generan cosas espirituales. Así es. Por eso es que es antibíblico que uno pretenda conseguir el favor de Dios con plata. Con siempre pactos, aquí, haga un pacto, siempre $20 para que el Señor le haga el milagro. No. Nada natural nos va a dar algo espiritual. Lo natural con lo natural, lo espiritual con lo espiritual. Usted quiere cosas espirituales, usted tiene que sembrar en lo espiritual, ¿no? De Dios. ¿Te acuerdas cuando al Señor le llevaron esa moneda una vez que lo querían decir? Hey, Señor, ¿usted qué dice? ¿Tenemos que darle tributo al César o no? Porque siempre querían como hacerlo caer. Sí. Y entonces él dijo, no, pues tráigame una moneda. Sí. Y él dijo, ¿de quién es esta cara que está en la moneda? Del César. Bueno, entonces dele al César lo que es del César.
y dele a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Me entiende? Entonces, uno tiene que separar lo natural de lo natural y de lo espiritual, ¿no? Y entonces, en la medida en que la gente se preocupa por acumular y acumular, que insisto, no es que sea malo, sino que eso no debe ser el centro, pues la muerte deja, en la medida en que uno sepa quién es espiritualmente, Sí, mire, su identidad. la muerte deja de ser para uno una preocupación, ¿cierto? Hay gente que no le gusta hablar de la muerte No, porque, toco ay, que yo no madera. sé pastor, no llame la muerte, no la llame, no hable de eso. No, o sea, en la medida en que usted sepa Más seguro quién que- es espiritualmente, usted no tiene problema con la No, muerte. es lo más ¿no? seguro que tenemos, pastor. Es más, la muerte es parte de la vida, mire. Así es. O sea, uno no, es más, dentro del inventario de vida que uno tiene, debería haber un espacio ahí para la muerte, para uno prepararse, o que uno por lo menos sepa cómo quiere morir. Porque cuando usted determina cómo quiere morir, automáticamente usted está definiendo cómo debería vivir, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera morir en la China, pues lo primero que debería yo hacer ahorita es irme sacando el pasaje o la visa o no sé, para ir a la China, porque si Tan yo quiero lejos, morir en la pastor. China debería por lo menos estar allá, ¿no? ¿Tan lejos? Un ejemplo, ¿no? Ahora, si usted quiere morir como un siervo de Dios, Amén. pues usted debería estar viviendo como un siervo de Dios, porque la muerte es algo que le puede llegar a uno en cualquier momento, ¿no? Entonces, el asunto aquí no es si uno se muere o no se muere, eso no es el prepararse. problema. Es El asu- prepararse. El asunto es que uno no cometa la mayor irresponsabilidad que puede cometer un ser humano. Uno diría, pastor, ¿y cuál es la mayor irresponsabilidad que puede cometer un ser humano? Defraudar el alma, ¿no? Defraudar el alma. Porque el alma, acuérdate, el alma es lo que somos, es la esencia de lo que somos. El alma nace con un derecho adquirido que es a ser salva, Amén. porque es un precio que ya fue pagado, Precio alto, pastor. altísimo, precio de sangre. Sí. Entonces el alma nace, cuando una persona nace, esa alma de esa persona nace con ese derecho adquirido, pero la persona, que obviamente la persona misma, le puede quitar ese derecho cuando por una decisión personal decide pecar, porque dice que el que peca defrauda su alma, es decir, le quita ese derecho, ¿no? Entonces, ahorita por ejemplo que le leí yo de este científico, cuando él se murió, pues había muchos comentarios, ¿no? Algunos a favor y otros en contra, diciendo que bueno, sí, ese tiene razón, y el otro decía, no, que está equivocado. Entonces, esa lucha de conceptos, y usted lo puede ver también, cuando hay publicaciones en las redes sociales sobre Dios, y usted se va a ver los comentarios de la gente, usted va a ver Dos bandos. dos bandos, siempre van a haber dos Dos bandos. bandos. Los que piensan una cosa, los que piensan otro, los que creen en Dios, los que no creen en Dios, los que aman al Señor, los que lo rechazan. Y esa es la realidad. Y el Señor lo sabía. Por eso él decía, cuando yo llego a un lugar, no crean que yo vengo a traer paz. Sí, hay división. Yo vengo a traer la espada, porque se van a dividir en dos grupos, los que están conmigo y los que no. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la batalla de la fe. Conceptos. Que le decía Pablo a Timoteo, hey, Timoteo, pelea la buena batalla, la batalla de la fe. Razonamiento. Nosotros estamos en una batalla de la fe tremenda, mire, con tanta información que hay circulando, esa lucha de fundamento, lo que uno cree, lo que uno ha aprendido a través de la escritura, lo que este sistema anticristiano nos quiere hacer creer. Y tan engañoso que es el corazón, pastor. Claro, entonces por eso uno no se puede confiar, por eso entre los consejos y advertencias de la palabra siempre están, hey, velad, ¿no? Velad. Estar atentos. Amén. ¿Usted cree que está bien? Cuídese de no caer, ¿no? O sea, Así es. persevere hasta el final. No descuide una Sí, salvación no tan grande, ¿no? menosprecie, no Entonces, menosprecie. pero bueno, el caso es que yo creo que todos en general tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos Amén. proyectos que queremos realizar, que son importantes, insisto, son importantes, pero quiero que usted que me está escuchando, lo tenga completamente claro. ¿De qué serviría todo eso si perdemos nuestra alma? ¿De qué serviría? Y ¿no? eso también puede ser parte de falta de identidad, pastor, cuando usted no le quita ese derecho al alma. Pues puede ser falta de identidad o también ignorancia, puede haber de todo, mire. De todo. Porque también hoy en día se enseña mucho de que la salvación no se pierde, entonces hay gente que hace una cantidad de barrabasadas Barbaridades. y cree que no la van a perder porque Dice, sí. porque ya fuimos sellados, una Y cantidad de dicen que cosas, ¿no? aquí es el infierno. ¿Cuál infierno? Que el infierno no existe. Bueno, algunas corrientes doctrinales que no creen en el infierno. Así Entonces, es. algunas personas que se dicen cristianas que no creen totalmente en la palabra, ponen en
duda algunas cosas que están en la palabra. Entonces, por eso es que hay que tener un buen fundamento, ¿no? Hay que estar bien cimentado. Y uno ¿no? diría, bueno, pero ¿por qué estás diciendo? Es por los frutos, lo que está viendo uno de cada familia, Señor. También puede ser mucho eso. También tiene que ver mucho el liderazgo, mire. Ajá. Pero ¿sabes cuál es el problema de raíz de todo, mire? Ajá. En la palabra está, dice que el pueblo perece, sí, por falta de conocimiento. Amén. ¿no? Amén. O sea, si el pueblo cristiano, sí, la iglesia de Cristo realmente hiciera lo mínimo, que es escudriñar las escrituras, así es. mire, nadie se dejaría engañar. Pero les da pereza, se duermen, no quieren las cosas. Estamos en los mismos tiempos de Jeremías, cuando decía que la gente no ama la palabra, nadie quería escucharlo. Estamos en los tiempos de Moisés, pastor, ¿con qué? Con lo que dice, porque la gente le decía a Moisés, háblanos tú, pero que no nos hable Dios. La gente no quiere escuchar a Dios, mire, la gente quiere escuchar a líderes, que les hablen bonito. Les motive, que son los campeones. ¿Sabes qué le decía la gente a los profetas? Le decía, hey, no nos digan la verdad, háblenos palabras lisonjeras, ¿no? Sí. Entonces la gente no le gusta escuchar la verdad, la gente le gusta escuchar palabras bonitas, dulces, de que todo el mundo va a prosperar, de que se van a abrir las ventanas de los cielos y que van a bajar llaves para que todo el mundo tenga su casa, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, no nos salgamos del tema. El caso es que estábamos hablando de esto, de que qué serviría, ¿no? O sea, de qué le sirve, qué aprovecha al hombre, nada, ¿no? Si pierde y todo, porque los títulos, todo eso. Y hay varias historias en la palabra que nos ilustran esto. Una de ellas está en Lucas 12:13, mire, que habla del rico insensato. ¿Te acuerdas de esa historia? Sí. De la persona que tenía y tenía y acumulaba. Y entonces el Señor les dijo esa parábola precisamente, porque cuando el Señor estaba dando enseñanzas, sí, el Señor sabía, obviamente todo lo sabe, de que dentro del público que él tenía había muchos fariseos, mucha gente que lo escuchaban ahí. Entonces él les dijo esta parábola básicamente y les habló de que la heredad de un hombre rico que había producido mucho, ¿no? Y el hombre rico pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mi fruto? O sea, ¿qué hago? Es que tengo tanto, que ya no tengo dónde guardarlo. Y entonces, voy a hacer más almacenes. Entonces se le ocurrió la brillante idea de esa persona de decir, no, voy a derribar mis graneros y edificaré otros más grandes y ahí voy a seguir guardando y guardando y guardando. Y le diré a mi alma, es decir, me diré a mí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, eso que vimos ahí, que él mismo decía, no hombre, voy a construir y me voy a decir a mí mismo, come y bebe, porque estamos eso se ve hoy en día, miren, estamos en una cultura aquella que se enseña, hey, bebamos y comamos que el mundo se va a acabar y en vida, disfruten vida, porque bueno, porque el muerto al hoyo y el vivo al baile, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Imagínate que los faraones, miren, los faraones exigían que a ellos los enterraran con todas sus riquezas, ¿no? Ajá. Y al final, ¿sabes quién se quedaba con eso? La gente que saqueaba las pirámides, porque las pirámides las saqueaban y se sacaban con todas esas riquezas y los faraones creyendo que los estaban enterrando con todas esas joyas, ¿no? O la historia del chofer, ¿te acuerdas del millonario y el chofer que le hemos contado yo no sé cuántas veces en la iglesia? Que había un millonario obviamente, tenía mucha plata y él tenía un chofer y él lo llevaba para arriba y para abajo, al día a la esposa, y resulta que el millonario se murió y entonces la esposa heredó todo, ¿no? Después la esposa se casó con el chofer y entonces el chofer comenzó a disfrutar de toda esa fortuna. Y llega un momento en que el chofer dice, caramba, ¿no? Yo por un momento pensé que yo trabajaba para ese señor, pero ahora me doy cuenta que ese señor trabajaba para mí. Entonces esa es la realidad, ¿no? Hay mucha gente que trabaja y no disfruta y la enseñanza de todo esto, de todo lo que leímos en Lucas, de los faraones, del chofer y todo, es que hay que disfrutar, disfrute del fruto de su trabajo, obviamente sin excesos, pero disfrute con su familia, gócese con lo que tiene. Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, disfrute de las cosas con su familia, con sus hijos, con todo eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque comparta. Si usted puede ayudar a los demás, hágalo también, ¿no? O sea, no haga como que acumule y al final otros vendrán a disfrutar de pronto lo que usted nunca quiso disfrutar. Pastor, y eso sería diferente en el momento que la palabra dice que no tenemos que guardar 7
como decía en la parábola, 7 años de las flacas gordas y de las flacas, de las, ¿qué? De las vacas Es que flacas. Es un principio, mire, es un principio, es que una cosa es prever y otra cosa es acumular, ¿no? Ya. Uno debe prever, hay épocas en las que son, digamos, de abundancia y todo eso, y hay épocas que son de escasez, ¿no? Lo importante es que cuando haya escasez, pues uno tenga su fondo. ¿De dónde agarrar? Acuérdate lo que nos decía un familiar tuyo cuando recién llegamos aquí, decía, vea, ustedes son extranjeros aquí. Así, seguimos siendo extranjeros. Ustedes no pueden ser ilíquidos, o sea, tengan por ahí algo guardado, una emergencia, un viaje inesperado. Entonces, la enseñanza de las vacas gordas y las vacas flacas es que no siempre se va a estar en bonanza. Mire, pueden haber momentos de escasez y uno debería tener una previsión, ¿no? Sin tender pues a acumular como tal. Okay. Pero bueno, el caso es que en línea a esto, Dios nos ha puesto a nosotros como atalayas, ¿no? O sea, a salvaguardar. Acuérdate que una atalaya era esa persona que era el encargado de vigilar, ¿no? Para que hubiera paz dentro y fuera de la ciudad. Pues ellos tenían sus torres y ellos tenían que estar mirando hacia afuera, que no hubiera ningún peligro. Sus enemigos. Y dar las alertas como tal. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser atalayas y a veces la gente dice, sí, yo tengo que estar atento y vigilar y que los demás y estarle advirtiendo a la gente que está mal y todo eso. Y eso está bien. Exhortándolos, condenándolos, pastor, a veces. Pero ¿sabes qué es lo más importante, Mile? Que nosotros seamos atalayas de nosotros mismos. Porque así como la atalaya tenía que ver que hubiera paz fuera de la ciudad, pero también adentro, uno tiene que ver que haya tranquilidad, que no haya peligro fuera, pero también tiene que vigilar adentro. Hay muchas cosas en nuestro interior que simbolizan o significan un peligro tremendo y hay que estar alerta, ¿no? Y es que no podemos olvidar, Mile, que dentro de nosotros está el enemigo más grande que tenemos. El viejo hombre. Que es el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, que está viciada, que está contaminada y que está ahí. Y a eso no le prestamos atención, y la pastor. gente no se cuida del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Y a veces inclusive siguen alimentándola, ¿no? Usted no puede alimentar lo que más adelante lo puede destruir, porque aquí a mañana se levanta y ya no habrá para ti medicina, como dicen por ahí un versículo, ¿no? Entonces hay que tener eso bien presente, ¿no? O sea, no ser sabios en nuestra propia opinión. Acuérdese que hay caminos que a la gente le parece que son buenos, pero que al final son caminos de muerte, ¿no? Uno tiene que ser certero en lo que hace. Pablo le enseñaba a la iglesia de Corinto y le decía a la iglesia, así que yo de esta manera corro. Mire, Pablo le decía a la iglesia, vea, ustedes, esto es una carrera, ¿no? Esto es una competencia, pero sépanla hacer. Y les decía, yo de esta manera corro, pero no como el que corre a la aventura, ¿no? O sea, ¿qué quería decir eso? Que cuando una persona se mete a una competencia, Mile, por lo general sabe cuál es el trayecto y a dónde empieza y a dónde termina. No se mete como quien corre a la aventura, decir, no, ya voy a salir corriendo para cualquier lado. No, uno tiene una ruta trazada. Pablo lo decía, yo corro esta carrera así, pero no como el que corre a la aventura. Yo sé de dónde partí y sé para dónde voy. Mi meta, mi norte es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y él decía, y de esta manera peleo, no como a quien golpea al aire. Imagínate un par de boxeadores que estén peleando y los dos le estén pegando al aire, pues esa pelea nunca va a terminar, nunca va a haber un ganador, ¿no? Uno tiene que tratar de golpear al oponente como tal, ¿no? Y entonces, y dice que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, y dice, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que Pablo la tenía clara y él decía, yo tengo que cuidarme, yo tengo que ser atalaya de mí mismo, porque no vaya a ser que me preocupe más por ser atalaya de los demás y al final yo sea eliminado, ¿no? Descalificado. Pero bueno, quería retomar la pregunta evangelística que hicimos ahora, Mile, que si usted se muere ahora, ¿a dónde iría su alma? Pero vamos a leer unos mensajes antes de ir por esa segunda parte con la que terminaríamos nosotros este mensaje. El teléfono es 8677-4229, ahí nos puede mandar su mensaje. Aquí está Katia está en sintonía en Cartago. Katia Sanabria, un abrazo, que el Señor te bendiga. Estamos ahí, dice, conectaditos. Bueno, vamos aquí a este otro teléfono que tengo como 3 teléfonos. Empezamos con Mari Macís. Buenas noches, dice, Dios los bendiga, salude desde Tres Ríos. Está Marquitos y Taylor, un abrazo, que el Señor los bendiga mucho, Marielitos. Elsa, también está aquí Elsita, dice, muchas bendiciones, con mucho cariño para ustedes y para todos los que están conectados. Saludos de Nueva Norte Hollywood, California. Está ella en California. Un abrazo, Elsa, que el Señor te bendiga.
Silvia, pasamos acá a Cartago, Costa Rica. Silvia Brenes, saludos, bendiciones a todos desde Taras, Cartago. Saludos, Silvia. Aquí está un joven que lo manda a saludar, pastor. Dice, bendiciones, querido hermano pastor Ever. Excelente los temas doctrinales expuestos y explicados en el programa. Un saludo grande desde Comodoro, Rivadavia, provincia del Chubut, Patagonia, Argentina. Ay, pastor. Fabián, un saludo para él. ¿Qué lado ese? Fabián Kovacic. Tenemos que ir a la Patagonia, pastor. Bueno, aquí está también Leonardo. Ya sé a dónde ir cuando me manden a la Patagonia. Buenas noches, Dios los bendiga mucho, Leonardo y familia desde Coronado, gracias. Leo, para ti, Daniela y los chicos, muchas bendiciones. Floribet también está aquí, conectadita. Hola, Flori. Dice que un saludo desde lo alto, saludos desde Cartago. Yané Valencia, hola, Yané, que te mejores. Buenas noches, aquí preparándome para escucharlos. Gracias por sus enseñanzas de la palabra de nuestro Señor. Ella está en San José. Yané, que el Señor te bendiga mucho. Marisol también está ahí medio delicada de salud, pero ahí nos está reportando sintonía. Mis estimados pastores, Dios los bendiga, y a toda la congregación. Muchas bendiciones, ella está en Cartago. Marisol Obando, un abrazo, que el Señor te bendiga. Ahora aquí está también Cindy. Cindy está con Alex en San Blas. Un abrazo para tu hija que está de cumpleaños. Ella está en San Blas. Saludos para todos desde Mandaine, Nicaragua, pastor. Aquí está Lester. Un abrazo, Lester. Muchas bendiciones. Cecilia Calderón está aquí también en sintonía con Elizabeth, Alberto y su familia. Ella también está en Cartago. Muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga. Aquí también está un joven de Puriscal también dándonos saludos. Acá también está desde Cartago, Taras, un abrazo con mi hija Melanie. Él está ahí, Mari está allí oyéndonos, pastora. Ahí manda un saludo ella. Con su hija está ahí conectadita. Un abrazo, muchas bendiciones. También está Juancito y está el señor de Guapiles. También nos está saludando, un abrazo a la distancia. Y para cada una de ustedes que no manda el mensajito, también les mando un abrazo. Muchas bendiciones. Ahí estaría, pastor. Un saludo para Irma Macís. Así es. Y Bernabé, para Raquel Guzmán, Carlos Brenes, un abrazo para todos ellos. Bueno, vamos a seguir en estos minutitos que nos quedan para que terminemos. Nelson y su mamá también están conectados, Nelson. Ok, un abrazo para ellos. Estamos hablando del valor del alma, ¿no? Y habíamos partido de esa pregunta evangelística que si uno se muere, ¿a dónde va el alma, no? Y habíamos utilizado esos versículos que dice, pero ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bueno, ya vimos que no aprovechará en nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirven a uno títulos y tantas cosas y todo eso si al final, que son buenos, insisto, son buenos, pero ¿de qué le servirían a uno si perdemos lo más preciado que tenemos, que es el alma, que es la esencia de lo que nosotros somos? Entonces, ahí la importancia de eso, ¿no? Entonces, estamos viendo, retomando esa pregunta, partiendo de un supuesto, ¿no? Y una realidad, mire, de que todos vamos a morir. Eso es una realidad. Es lo más seguro que todos vamos a morir, y dice que la Biblia dice que es necesario que todos muramos una vez y después de eso viene el juicio. Y en ese juicio vamos a ser pesados. Y el problema no es ser pesados, el problema es ser hallados faltos de peso, esa es la realidad. Entonces, no hay que esperar como este científico a que nos muramos y llegar a ese lugar para tratar de verificar si era cierto o no. O sea, hasta por lógica nos conviene creer en el Señor y evitarnos ese lugar de tormento que sabemos que está escrito en la palabra. De hecho, hay una parábola que está en Lucas 16, que es la del rico y Lázaro. ¿Te acuerdas? Que había un rico allá en el infierno y todo eso, y estaba Lázaro acá en el seno de Abraham y todo ese asunto, y que comienzan, es una parábola porque comienzan a conversar y el rico le decía, Padre Abraham, y deja que Lázaro venga y me moje la lengua porque este lugar está muy caliente, es de tormento y todo eso. Y él dijo, no podemos, hay algo que nos separa, ni nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces el rico, ¿te acuerdas que le decías? Ay, bueno, está bien, entonces que alguien vaya, manda a alguien que vaya y le diga a mis hermanos que esto es verdad, que esto es cierto, para que ellos se arrepientan. Y él dijo, no, ellos tienen allá sus profetas, que los escuchen a ellos,
Porque el que no quiere creer puede ver un muerto levantarse de una tumba y no va a creer. No va a creer. Eso, parafraseando esa parábola que está ahí, ¿no? Entonces, esta historia que el Señor contó, que es una parábola, pues desmiente aquello de que hay gente que no, que este estuvo un día en el infierno y estuvo 2 días en el cielo y viene a contarnos cómo fue eso. Eso es pura mentira, ¿no? O sea, nadie puede estarse pasando del cielo al infierno y el infierno al cielo como quisiera, ¿no? Entonces es necesario que nosotros prestemos atención a lo que la palabra advierte, ¿no? O sea, hay 2 destinos nada más. Usted con su decisión aquí en vida, usted puede decidir ir al reino de Dios, a donde está Él, o puede decidir ir a un lugar donde no está Dios, que es un lugar de tormento. Es una decisión personal. Esto desmiente aquello de que Dios, siendo un Dios de amor, ¿por qué manda gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. La gente decide ir para allá porque no quieren estar con Dios. Ahora, que ese lugar sea de tormento, eso no es culpa del Señor, porque ese lugar estuvo inicialmente destinado para Satanás y todo eso que y sus demonios y todo, pero después la gente, por la desobediencia y por esa rebeldía, pues también se ganan un lugar allá, ¿no? Pero eso cada uno decide realmente, ¿no? O sea, Pedro la tenía clara cuando le dijo al Señor: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿No? Entonces, quisiera hacer énfasis en la pregunta: si usted se muere hoy, ahorita, ¿a dónde iría su alma? ¿No? O sea, nosotros tenemos que tener esa respuesta totalmente clara, ¿no? Hay muchos cristianos que salen a evangelizar y todo ese asunto, llenan las sillas de las iglesias, tienen Biblia, escudriñan, pero cuando se les hace esta pregunta, titubean, no saben con certeza qué responder. O sea, acuerde lo que dijimos al principio, esta es una pregunta que no admite titubeos, ¿no? Como tal. Acuérdese, cuando el Señor estaba en la cruz, Él tenía 2 ladrones, uno a un lado y otro al otro. Las 2 personas estaban condenadas, quizás por los mismos delitos, pero la gran diferencia es que uno de ellos decidió aprovechar esa última oportunidad. Se arrepintió delante del Señor, reconoció que había obrado mal y le dijo al Señor: acuérdate, Señor, de mí cuando estés en tu reino. Dice, ahora mismo. El otro ladrón, mire, bueno, no sé si era ladrón, pero era un celote, pero digamos que era ladrón. El otro tuvo la misma oportunidad, estaba en el mismo lugar y a la misma hora, y tenía ahí frente a él a la misma persona, pero en vez de arrepentirse, más bien se burló del Señor y lo rechazó, ¿no? Esa es una decisión que cada uno está en su derecho de decidir. Hay mucha gente, tristemente, mire, que cuando está al final de su tiempo y en el último aliento de vida, deciden aceptar al Señor. Pero hay otros que también, estando en el último aliento de vida, siguen rechazando al Señor. Es una decisión que cada uno toma. Pero bueno, el caso es que esta persona, este celote, el que se arrepintió, le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí. Y imagínate que la respuesta que esta persona recibió del Señor no fue sin titubeo ni nada. No le dijo: no sé, déjame pensarlo, no me llames, que yo te llamo, nada de eso. No, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Porque así es. Es un destino que nosotros tenemos que tener totalmente definido, ¿no? Amén. ¿Y sabes por qué la gente no piensa en eso y por qué titubea, Mile, por lo que tú decías ahora? Porque la gente dice: no, pastor, pero es que yo para qué me voy a poner a pensar en eso si yo no me voy a morir hoy. No me voy a morir hoy. ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que no? Nosotros estamos en la misma situación de esos ladrones. Tenemos la salvación ahí a la mano, tan cerca. Hecha mano. ¿Qué es lo que nos separa? Es cuestión de una decisión personal, nada más. Sí. Nada más eso, ¿no? Entonces recuerde, es una pregunta en la cual no podemos equivocarnos. Hay preguntas en las cuales usted se puede equivocar y después usted corrige y tal vez las consecuencias de la equivocación no sean tan duras, ¿no? Pero en este caso es una pregunta que no admite equivocación. Estamos hablando de vida o muerte como tal, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pablo le decía a la iglesia de Corinto, dice: así que vivimos confiados siempre, decía él, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, es decir, que estemos vivos, pues estamos ausentes del Señor, ¿cierto? Porque por fe andamos, no por vista. Dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el Señor. Pablo decía: yo quisiera estar con Él, pero bueno, estoy aquí en el cuerpo, o sea que no estoy con Él. Pero lo más importante aquí, decía él, es que tanto ausentes del cuerpo o presentes, por tanto lo más importante de todo es que le seamos agradables a Él. No importa si usted está ahorita aquí en vida o está en la presencia del Señor, lo que sea, pero que usted siempre, con todo lo que haga, usted agrade al Señor. Y no hay una manera
más efectiva de agradar al Señor que caminar en obediencia a su palabra, ¿no? Haciendo la voluntad. No descuide esa salvación tan grande. El Señor mismo lo dijo, mire, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes y van a ser mis discípulos. O sea, Dios no miente. Pero el Señor no va a permanecer, mire, el Señor no va a permanecer en alguien que no quiere estar con Él, ¿no? Sí, o sea, es un caballero. Así es, ¿no? O sea, Dios no es un Dios de chiripas, como dirían en Colombia, o de casualidades, o ¿cómo es que dicen aquí? Ya se me olvidó. De guavas, dicen aquí en Costa Rica. No es cuestión así, eso ya está definido como tal. O sea, si usted decide permanecer en el Señor, Él va a permanecer en usted. Entonces, aquí hay 3 opciones, nada más para cerrar en un momentico. ¿Qué pasa si yo tengo la seguridad de que al morir me voy a ir al cielo? O sea, de que usted está seguro de que tiene una relación con el Señor, de que lo tiene a Él. Bueno, 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, ¿no? Entonces, si usted está seguro ante esa pregunta, ¿a dónde iría su alma si muere? Estoy totalmente seguro de que si yo me muero voy al cielo. Bueno, sepa y entienda que el Señor tiene grandes cosas preparadas para usted, grandes cosas. Pastor, pero ¿qué pasa si no sé? ¿Qué pasa si no tengo la seguridad? Bueno, acuerde que esta es una pregunta que no admite titubeos. Entonces leo para usted Marcos 9:43, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, usted tiene la solución. ¿Usted está titubeando? Si usted está titubeando, por algo es. Entonces, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Ahora, no está diciendo pues que se va a ir a cortar la mano, y no, deje de hacer las cosas que está haciendo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Deje de estar viendo las cosas como las ve el mundo, no como las ve Dios. ¿Me entiende? Sí. Ahora que puede tomar la decisión, hágalo, ¿no? Ahora dirían, pastor, ¿y cómo puedo tener esa seguridad? Bueno, también Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Pero ¿cuándo es el tiempo, pastor? 2 Corintios 6:2, porque dice, el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Entonces, ¿el tiempo cuándo es, Mile? Ya, el tiempo es ahora, ¿no? Ahora, ya. Y ahora, y nada más un minutito para la segunda pregunta que nos quedó ahí, que decía, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma, no? Cuando hablamos de recompensa, estamos hablando de rescate, estamos hablando de un pago, ¿no? Precio. Lo que uno estaría dispuesto a dar, Mile. Sí. A pagar cuando una persona muere sin Cristo y se da cuenta que perdió su alma y que va a ir a un lugar de tormento, ¿cuánto no estaría dispuesto a dar, Mile? Pero la respuesta es triste para eso, es que no hay nada que dar. No hay nada. No hay novenario, no hay recompensa, Mile, no hay nada que se pueda pagar. Salmo 49:6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, ya ese rescate lo dio Él, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces el único rescate suficiente para redimir el alma, ya lo dio el Señor, mire. Ya no hay nada más, ya no hay nada más, el Señor ya lo dio. Ahora, si usted lo rechazó, una persona lo rechaza y muere así, ya no hay recompensa que pueda dar por su alma, ¿no? Entonces, y después la pregunta que habíamos hecho por allá, que cuál sería el beneficio si una persona gana todo y pierde su alma. Bueno, no hay beneficio, no hay provecho, es una pérdida eterna. Sí. ¿Por qué? Porque el alma es eterna, mire, y los placeres de aquí, del mundo, son temporales. Entonces, ¿qué ganancia puede haber, mire, que yo por disfrutar algo temporal pierda algo eterno? Sí. ¿Qué ganancia puede haber ahí? Nada. Ninguna. Sería un pésimo negocio, ¿no? Bueno, ahí les dejamos esa meditación. ¿Qué ganará el hombre si pierde su alma? Nada, no va a ganar nada. ¿Qué recompensa podrá dar? Nada, porque ya la recompensa fue dada, no hay nada que podamos dar. Lo único que podríamos hacer es, ahora que estamos vivos, tomar la sabia decisión de entregarle nuestra vida al Señor, caminar con Él, crecer en Él y tener nuestra mirada en ese norte, en ese supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Seríamos como gusanos de Jacob. Así es. Bueno, vamos a orar en estos minutitos que nos queda para darle la oportunidad a todos aquellos que hayan entendido que esto es una cuestión de vida o muerte. El tiempo de salvación es hoy. El tiempo es hoy, ¿no? Así es.
Es una decisión personal. Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor, por esta oportunidad que nos has regalado de poder llevar tu palabra, tu mensaje a tanta gente que sabemos que nos escucha y que haya caído en buena tierra, Señor. Amén. Si hubiera alguna persona que ha escuchado este mensaje y hoy ha entendido que si usted muriera ahorita, usted no sabría dónde iría su alma, o mejor aún, usted sabría con certeza dónde iría. Porque si usted sabe con certeza dónde iría, usted no dudaría en tomar la decisión correcta. Pero cuando usted titubea, usted se mueve, divaga en su corazón, ¿no? Pero los dos casos son iguales. Si usted no está seguro de dónde iría su alma, o si usted está seguro de que no iría con Dios, este es un tiempo de salvación. Ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y entendí eso. No puedo titubear, no puedo darme el lujo de no saber a dónde iría mi alma. Yo quiero que mi alma vaya a una eternidad contigo, Señor. Por eso hoy arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte, Señor, a través de tu palabra, porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero tener tus pensamientos, quiero que haya en mí el mismo sentir que hubo en ti. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos, un abrazo a la distancia. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM Radio Urbano, la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106. Estás escuchando Urbano 106.